León. Buenas noches con todos, bienvenidos a las noticias de hoy. La situación en la frontera norte se agrava un día después del inicio del cobro de la tasa a productos ecuatorianos por parte de Colombia y la prohibición de ingreso de algunos productos. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y hoy la canciller Sommerfeld dijo que pese a la vigencia de la medida recíproca, el diálogo con el gobierno de Petro está abierto. Ya les damos detalles. Empezamos con los efectos del invierno destructor. Sí, 5 cantones del Guayas constan entre las zonas más afectadas de la provincia por el invierno. El 90% del cantón Milagro está inundado, mientras que ciertos sectores de Durán están bajo el agua hace 4 días. Guayas consta entre las 6 provincias del país en estado de alerta roja por el invierno. Durán, Novol, Juján, Salitre y Milagro son los 5 cantones de la provincia con más afectaciones. Así luce Milagro. El 90% de la localidad está bajo el agua. Y como si se tratara de un bote, los habitantes utilizan colchones inflables para trasladarse de un lugar a otro. El nivel de inundación en ciertas zonas supera el metro de altura y así con el agua hasta el pecho, los ciudadanos tratan de continuar con su diario vivir. Los moradores utilizan enseres y caña para no caer en huecos mientras caminan por las calles anegadas. Bueno, tenemos ya 2 días con agua, nos afecta mucho, los niños están enfermos, ayer tuve que sacar a mi esposa y a mi hijo a hacerlo ver. Todos estamos con el agua hasta el pecho. El cuerpo de bomberos de Milagro continúa evacuando a ciudadanos. Esta mañana se constató el traslado de personas con discapacidad y familias enteras con menores de edad hacia zonas seguras. En la actualidad, más de 300 personas permanecen en el único albergue de la localidad. Las autoridades no descartan abrir un segundo espacio. El inadecuado manejo de la cuenca hidrográfica junto a la combinación de intensas precipitaciones con marea alta constan entre las causas de las inundaciones en Milagro. La gente dice a su real saber y entender, hay que dragar el río Milagro y que por eso se inunda. Si yo tengo aquí el río Milagro y drago esto y lo hago más hondo, pero no drago aguas arriba, lo que voy a hacer es que este vaso de agua tiene una capacidad, hacer que tenga mayor capacidad de acumulamiento o acumulación y cuando se desborde va a causar más daño. En Durán, en cambio, el nivel del agua ha ido descendiendo con el pasar de los días. Sin embargo, ciertas zonas como El Recreo, la Cooperativa 28 de Mayo y Fincas Delia aún presentan acumulaciones de agua. Mientras tanto, un tramo de la vía Babahoyo-Juján entre la provincia de Guayas y Los Ríos continúa inundado. Buses interprovinciales y vehículos pesados circulan a baja velocidad y con precaución, mientras que los automóviles son trasladados en plataformas. En ocasiones, los vehículos tardan hasta 30 minutos en cruzar la zona anegada. Este miércoles, el nivel del agua sobre la calzada llegó a los 40 centímetros. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y varios productos perecibles permanecen represados en bodegas de Tulcán por la prohibición de Colombia para ingresar vía terrestre. La preocupación crece en los agentes exportadores por la pérdida de garantías. Alrededor de 80 camiones diarios transportan plátano desde el litoral hasta Rumichaca durante 4 meses consecutivos que dura la temporada alta de cosecha, pero en la actualidad permanecen represados en bodegas de Tulcán al estar dentro de los productos que no pueden ingresar a Colombia por vía terrestre. ¿Cuál es la afectación? Que todas estas personas van a quedar sin trabajo. Y aparte de eso, como tienen deudas que tienen que pagar sus vehículos, ¿de qué manera los van a pagar? Las pérdidas bordean el $500,000 mensuales solo en el caso del plátano, afectando no únicamente a los transportistas, sino también a los agentes exportadores, quienes podrían perder los cupos y las cuantiosas garantías por no llevar el producto a su destino. Mínimo estamos hablando cada exportador de unos $50,000 por exportador. Son alrededor de 5, de 6 exportadores solo de plátano. En la zona de aforo permanecen 40 camiones con plátano, 10 tractomulas con aceite de oliva y vehículos con productos perecibles en general que no pueden ingresar a Colombia y tampoco retornar al punto de origen, aumentando las pérdidas para los productores, exportadores y comerciantes en general. Entonces ahora esa fruta se va a perder. ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a
a recompensar toda esa pérdida, son 40 carros de plátano. El arroz es otro de los productos ecuatorianos que no pueden ingresar vía terrestre a Colombia y ahora tendrán que buscar otras alternativas como los puertos marítimos, afectando a la plataforma logística de Tulcán e Ipiales. Tanto los de aquí que es de Colombia como los del Ecuador, yo creo que ya les queda un poco difícil el que es el manejo de mercancía. El intercambio comercial por Rumichaca se reduce casi en un 100% por las medidas arancelarias y aumenta la tensión en la frontera. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. A propósito, la canciller Gabriela Sommerfield afirmó que el diálogo con Colombia se mantiene y se refirió a la cumbre del 7 de marzo con Donald Trump, a la que asistirá el presidente Noboa. Estas declaraciones las emitió en una rueda de prensa donde presentaron los resultados de programas de becas y migración circular. Que las negociaciones se mantienen. Esto fue lo que aseguró la canciller Gabriela Sommerfield este miércoles tras la entrada en vigencia del arancel del 30% a 23 partidas de productos ecuatorianos. Aunque prefirió no dar más detalles al respecto, dijo que pronto se pronunciarán junto con las autoridades de comercio. Se mantiene el diálogo. Nuestro embajador en Colombia tiene permanente comunicación en Colombia con las autoridades y lo propio hacemos aquí. Además, se refirió a la cumbre del próximo 7 de marzo con Donald Trump en Miami, a la que el presidente Noboa fue invitado. Seguridad será uno de los temas a abordar. Primero, nos une identificar las mismas amenazas e identificar las mismas oportunidades para cooperar en seguridad y en prosperidad. Estas declaraciones las emitió en una rueda de prensa en la que se dieron detalles de los programas de becas y de migración circular. Solamente en lo que va del 2026, 3.225 ecuatorianos accedieron a un empleo formal en 7 países, mientras que en 2025 se concedieron 41.442 becas y en 2026 otras 53. Ellos pueden tener programas que pueden durar 1, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 5 años. Nosotros conseguidos hasta ahora, desde el 23 de noviembre del 2023, 10.610 programas de migración circular. España es el principal destino de migración circular con 1.666 beneficiarios desde el 2023 y para los meses de marzo, abril y mayo la Cancillería prevé ampliar sus programas de migración con España, Francia, Hungría y Australia. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Un informe del IES alerta de un exceso de más de 1.000 puestos de médicos a escala nacional. Expertos aseguran que esta situación no se debe traducir en despidos, sino en una mejor redistribución y manejo de hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Durante una semana, nuestro equipo periodístico evidenció la realidad de cientos de pacientes en los exteriores de hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la espera de un turno para ser atendidos. Estas escenas contrastan con lo que revela un informe interno del IES, al que accedió el portal Primicias, que advierte un excedente de más de 1.000 puestos médicos a escala nacional, que por tipo de unidad es así. En los de primer nivel, como centros clínicos, ambulatorios y hospitales del día, hay un exceso de 314. En los de segundo nivel, 365 en hospitales generales y 239 en centros de especialidades. Y en tercer nivel, es decir, hospitales de especialidades, 715. Para el médico salubrista Esteban Ortiz, esta situación no se debe traducir en despidos, sino en una mejor redistribución. El modelo de atención integral de salud te dice que el 80% de las atenciones deberían resolverse en el primer nivel. Entonces no podemos tener 4% en el primer nivel y el resto en el segundo y en el tercer nivel. Es decir, puede haber un exceso de médicos en el tercer nivel, pero hay una escasez absoluta en el primer nivel. Entonces habrá que reestructurar. El IES recibe más dinero y más recursos para salud para menos pacientes y gasta 400% más por paciente que los pacientes del Ministerio de Salud. Con él coincide Alberto Narváez, quien agrega que la reducción de 20 a 10 minutos en el tiempo de consultas del IES va a encarecer otros servicios como exámenes de laboratorio o imagen. El efecto va a ser peor que la enfermedad. Como no hay continuidad de un especialista a otro, por eso tiene que primero leer la historia clínica para actualizarse y ver en qué está. Pasar por alto antecedentes importantes y terminan una práctica deficiente. Y no está
está lejos de la realidad. La demanda e inconformidad en los pacientes es evidente en el Hospital Carlos Andrade Marín. 10 minutos no podemos decirle a los doctores, ellos ni siquiera alcanzan a leer el historial, resultados de exámenes. Demora esperando tanto tiempo para que le atiendan, pero el médico más pasa en el computador, ni siquiera le chequea, ni siquiera le ve. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Mediante un comunicado, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia expresó su respaldo a la decisión del presidente de la institución, Marco Rodríguez, de colocar como primer nombre de la terna para vocal suplente del Consejo de la Judicatura a la jueza Mercedes Caicedo Aldaz. En el documento, la Corte aclara que si bien es potestad exclusiva del presidente Rodríguez armar y enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana, los jueces se muestran de acuerdo con esta decisión. Aún está pendiente la terna de la que se deberá seleccionar al reemplazo de Mario Godoy, destituido y censurado por la Asamblea. Seguimos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habría cambiado su fecha de nacimiento. El registro civil detectó irregularidades en el trámite que realizó en 2016 para integrar la directiva de un club deportivo de Guayaquil. El tema de su edad era algo que ya generaba discusión en un club deportivo desde el 2019. Pero se habla que el señor Álvarez no tendría la edad para ser presidente o vicepresidente. Cuando el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en ese entonces buscaba ser parte de la directiva de uno de los equipos deportivos más populares de la ciudad de Guayaquil, y para ello tenía que cumplir una edad mínima requerida. Después de más de 7 años, documentos e inconsistencias salen a la luz, colocando la figura de Álvarez nuevamente en el centro del debate político. El hecho bajo cuestionamiento se concreta en el trámite judicial realizado en el 2016, año en el cual Álvarez inició un proceso para rectificar su año de nacimiento. En la inscripción original del Registro Civil de Guayaquil constaba el 12 de abril de 1985, mientras que en la solicitud que enviaba se modificaba el año en 1984. La modificación se habría realizado bajo esta supuesta sentencia con fecha de autorización del 26 de noviembre del 2016, con este número de proceso, mismo expediente que aparece suscrito por Peter Cufo en calidad de juez. No obstante, esa sentencia contrasta con este otro documento, con fecha del 2014. En el cual se detalla que para ese entonces, es decir, 2 años antes, el magistrado, cuyos nombres y firma aparecen, ya había presentado su renuncia como juez temporal ante el Consejo Provincial de la Judicatura del Guayas. Pero no es todo. La firma de la secretaria del juzgado que aparece en el documento tampoco coinciden, pues para el 2016 ya se encontraba jubilada. Posteriormente, en el 2019, Álvarez promovió una acción constitucional de habeas data tramitada en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil. La sentencia emitida por la autoridad competente de ese año ordenó al registro civil corregir datos de filiación y dejar sin efecto las modificaciones previas del registro. Ante estos hechos, el registro civil sostuvo que el proceso y la sentencia del 2016 no existen, tras la respuesta de un pedido formal del Consejo de la Judicatura también para que certifique la existencia del proceso judicial y la sentencia. De la misma forma, el registro civil reconoce que ya han pasado más de 8 años y se han cumplido los plazos para acciones administrativas o judiciales. Astrix, Teleamazonas. Parque Termoeléctrico Nacional. Una de las cláusulas del convenio con el Ministerio del Interior impide a Segura EP compartir con terceros información de las cámaras de seguridad que monitorean Guayaquil. El ministro John Reinberg asegura que la empresa municipal utilizó información sensible con fines políticos. 24 horas revisó los detalles del convenio firmado entre la empresa municipal Segura EP y el Ministerio del Interior. En 11 páginas, ambas entidades asumen compromisos para el manejo de la seguridad en Guayaquil. Y entre otros, Segura EP se obliga a impedir que personas naturales o jurídicas privadas, sean nacionales o extranjeras, intervengan en la gestión operativa de manera directa o indirectamente, o por delegación de las salas de monitoreo o videovigilancia y sus plataformas tecnológicas y demás medios logísticos. Por su parte, la Policía Nacional gestionará ante Segura EP los accesos, credenciales y roles para coordinar y supervisar el sistema de videovigilancia, las plataformas tecnológicas, entre otros. Días antes de la firma de este convenio, el ministro del Interior, John Reinberg, decía que previo a este documento la Policía Nacional podía revisar solo lo que Segura EP dejaba ver, y
que esta entidad municipal utilizó políticamente material recabado por las cámaras de seguridad. Ese seguimiento que hicieron del Porsche en este Seguro EP, ¿era el manejo previsto o no? O sea, estamos hablando de que ellos sacan a relucir lo que a ellos les conviene para tratar de poner una narrativa y tratar de desviar el tema de lo que estaba sucediendo en el momento. Ese fue el único caso. ¿Usted qué vio? Ellos han sacado 2 casos a relucir. Ese, y cuando sacaron las partes que les convenía de lo que había sucedido lamentablemente a las 4 de las Malvinas. No es trabajar por la seguridad, estoy hablando en el momento que sucedió, no es velar por la seguridad, es usar un arma en un supuesto ataque político. El gobierno, dijo Reinberg, se compromete a utilizar el sistema de vigilancia exclusivamente con el propósito de combatir la inseguridad. El convenio, que además compromete a Seguro EP a asumir el financiamiento de las operaciones ahora al mando de la policía, tiene una duración de 5 años y podrá ser renovado. Mensualmente los delegados de Segura, del Ministerio del Interior y de la Policía están obligados a reportar los avances en la ejecución del convenio. De parte de Seguro EP se ha delegado a Juan Marcos Figalo, gerente de operaciones, a Andrés Sandoval por el Ministerio del Interior y al comandante de la Zona 8, Walter Villarroel, en representación de la Policía Nacional. Carlos Acoto, Teleamazonas. La depuración del catálogo electrónico del CERCOP alcanzará a los proveedores de la red pública de salud, así lo señaló el secretario de Integridad Pública. Confirmó además que los procesos de contratación del municipio de Guayaquil están suspendidos mientras termina su revisión. Que no hay dedicatoria alguna, pues no se trata del único municipio bajo la lupa. Así lo dijo José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, sobre la suspensión de procesos de contratación en la alcaldía de Guayaquil, aunque reconoce que la detención de su alcalde ha sido el punto de inflexión. Teniendo el precedente que tienen un alcalde criminal, entonces nosotros estamos auditando ahorita los procesos de contratación pública para evitar que vaya el dinero de los ecuatorianos, como fue el de Segura EP, a compañías que no cumplen con los requisitos. Se refiere a 2 empresas de seguridad que han sido suspendidas del catálogo electrónico, es decir, que no podrán ser contratadas por entidades públicas. Se detectaron anomalías. Nosotros empezamos la depuración del catálogo de seguridad privada en agosto, se publicó a finales de septiembre y se han hecho varias órdenes de empresas públicas. Esta a la que te refieres es la de Segura EP, que fue un contrato de $17 millones que se adjudicó durante el mes de diciembre. Primero que todo es que las armas utilizadas por los de seguridad privada no estaban registradas en Comaco, ¿no? En el ejército, que es el requerimiento número 1. Pero sostiene que no se quedarán solamente en empresas de seguridad. A proveedores de limpieza en hospitales, donde históricamente siempre han sido contaminados por GDOs. Lo vamos a hacer para también alimentación y también para uniformes escolares. Esa es la prioridad. Se refirió además al fallido proceso de adquisición de medicamentos en 2025 que ha sido relanzado en 2026. Con mejores herramientas tecnológicas, aseguró, para evitar sorpresas. Carlos Acoto, Teleamazonas. 2 explosiones casi simultáneas dejaron heridos y provocaron graves daños estructurales en viviendas de distintos sectores de Machala, en la provincia de El Oro. Una de las viviendas afectadas pertenece a un abogado de la ciudad. Las autoridades buscan a los responsables de estos hechos violentos, aunque las investigaciones preliminares apuntan a que el móvil estaría vinculado al ejercicio profesional de las víctimas. Según la policía, entre enero y lo que va de febrero de este año se han registrado 33 muertes violentas en el DMQ. Sin embargo, las cifras reflejan una reducción del 34% en delitos como robo a personas, autos y bienes. La más reciente muerte violenta en el Distrito Metropolitano de Quito se reportó en la Panamericana Norte, en el sector de Carcelén, el pasado viernes, donde fueron hallados 2 cuerpos. Con ellos suman 10 muertes en el segundo mes del año. Según el comandante del DMQ, Patricio Almendaris, son menos muertes que las registradas en enero. Con ello, la cifra consolidada detalla que en lo que va del año en el distrito se han reportado 33 muertes violentas, 5 más que en el mismo periodo de 2025, donde se reportaron 28. El primer mes tuvimos un incremento de homicidios, lamentablemente hubo una situación de incidencia por parte de un grupo de delincuencia organizada, especialmente en el sector de Calderón
Calderón y el sur de la ciudad. Esta incidencia fue controlada. En cuanto a los delitos comunes, las cifras reflejan una reducción. Almendares explicó que entre enero y febrero de 2026 la reducción es del 34%, pues se registran 1.552 eventos, 813 menos que el 2025, en delitos como robo a personas, robo de autos, bienes, motos, bancos y domicilios. Los principales lugares donde ocurren estos eventos son en el distrito Eugenio Peco, especialmente en el sector de la Carolina, subcircuito Iñaquito, y también tenemos en el sector de la Eloy Alfaro, en el sector de la Michelena. Estos datos han llevado a la ciudadanía a tomar justicia por mano propia, hechos registrados en estos videos, pues en los últimos días se reportaron 2 linchamientos en Quito, uno en el sector de La Mañosca, en el norte, y otro también por robo en el sur de la ciudad. Que me hizo hasta llorar de verle al Señor, pero dése cuenta, la vida de uno también. Los ladrones hacen y deshacen. A los ladrones no le llevan preso, pero les manda sacando enseguida. En los puntos de mayor incidencia de los delitos, la policía ha reforzado la presencia de uniformados. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Con tus tarjetas Visa Pro. Seguimos y con una mala noticia. Tras 7 días de búsqueda del cuerpo de Héctor Enríquez, fue hallado en una quebrada a la altura del kilómetro 20 en la vía Loax-Santo Domingo, en Pichincha. La víctima fue reportada como desaparecida hace una semana. El cuerpo de Héctor Enríquez, oriundo de Otavalo, fue hallado en una quebrada a la altura del kilómetro 20 de la vía Aloax-Santo Domingo. La víctima fue reportada como desaparecida hace una semana. Tras varios días de trabajo, organismos de rescate recuperaron el cadáver. Y aproximadamente a las 15:30 fue localizado el ciudadano que se encontraba como desaparecido. Llevábamos 4 días de búsqueda en este sector. Estuvieron las unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional. Fue rápido la extracción del cuerpo. Además, la policía informó que detuvo a 3 personas en Buena Fe, provincia de Los Ríos. La Fiscalía, en su cuenta de X, señaló que solicitará fecha y hora para la formulación de cargos. La familia de la víctima emprendió una campaña en redes sociales para localizar a su ser querido. En uno de los últimos mensajes, la madre de Héctor confirmó que su hijo fue asesinado. Sabemos que le quitaron la vida, sabemos que le botaron por un puente, le arrebataron su camioneta, no viéndose conformes, le trajeron con dirección a Aloax. Nosotros sabemos que el vehículo está detenido, sabemos que hay personas detenidas. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima regresaba a la ciudad de Otavalo, pero a la altura de Calderón, en el norte de Quito, fue interceptado y secuestrado. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho. Mientras tanto, el cadáver de la víctima fue llevado a la morgue de Quito para determinar la causa de muerte. Mayli Rosas, Teleamazonas. Familiares y amigos de desaparecidos piden respuestas a las autoridades y remitieron un oficio a Fiscalía para la creación de una dirección nacional con el objetivo de esclarecer los hechos o conocer si su ser querido continúa o no con vida. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? O incluso si continúan con vida, son algunas de las preguntas que familiares y amigos que tienen a sus seres queridos desaparecidos por días, meses o hasta años se hacen. Ella es Naila Guamán. Su hermano Marco desapareció el 1 de enero de 2020 y fue hallado sin vida el 3 de enero. Su familia busca justicia por más de 6 años. Los únicos indicios que tenemos fue que salieron con nuestros primos. Hemos recibido trabas tras trabas porque el Estado nos ha cerrado muchas puertas, no nos han dado voz. La respuesta que recibieron por parte de las autoridades como Fiscalía y la DINASED es que Marco se ahogó en un río, pero dudan de ello. Luis Sigcho vive una situación similar, pero él no conoce el paradero de su hijo desde hace 17 años. Mi hijo salió un sábado 4 de octubre del 2008 a una discoteca. Estaba regresando a la casa y no llegó. Hasta la fecha. En un plantón a las afueras de Fiscalía, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos del Ecuador exigió justicia por todos estos casos. Exigimos justicia. Aquí ante la
y remitió este martes un oficio a la institución solicitando la creación de la Dirección Nacional de Desaparecidos. Ya es tiempo que se preocupen, no solamente cuando haya un caso que crea conmoción nacional. Cada año se cierra con cerca de 7.000 denuncias por desaparición, de las cuales ya hay cerca de 1.000 personas que no se regresaron, que no las encontraron. La solicitud de la asociación también radica en la necesidad de ayudar a las familias de migrantes desaparecidos. Viajaron a El Salvador, ellos buscaron un coyote, que allá en México están mis hijos desaparecidos. Lo que nosotros queremos saber es el paradero de ellos, qué pasó, con vida o sin vida. La SFADEC espera recibir respuesta de su solicitud en un lapso de 8 días, pues asegura que no hay suficientes fiscales, investigadores ni funcionarios para el número de casos de desapariciones que hay. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Ecuador fue ubicado en el puesto número 10 del ranking internacional sobre los mejores países para trabajar en el extranjero. Sin embargo, en el país, más del 50% de quienes trabajan lo hacen desde la informalidad. Se trata de este informe internacional de Go Abroad, que ubica a Ecuador en el puesto número 10 entre los mejores países del mundo para trabajar en el extranjero. La clasificación se basa en una encuesta aplicada principalmente a profesionales internacionales y evalúa factores como facilidad migratoria, entorno laboral, calidad de vida y capacidad para recibir talento foráneo. Así explica la experta laboral Vanessa Velázquez. En este top 10, cuando encuentras a países como Alemania, como Singapur, un poco entiendes que hablas de multinacionales que vienen a ubicarse en el Ecuador, traen a sus trabajadores de otros países que son quienes realizan la categorización. Y que bajo esas encuestas, esa realidad no estaría reflejando lo que hoy vive el país, explica. En las calles, por ejemplo, a diario es común encontrarse con jóvenes como Juan y Matius, quienes se graduaron hace más de 6 meses de la universidad y hasta hoy no consiguen un empleo. El tiempo de experiencia te piden 2, 3, hasta 5 años. Hay casos en los cuales la carga laboral no se representa con el pago. Es una encuesta que solo toma en cuenta a ciertos sectores de la población, tal vez que tienen más oportunidades. El exministro de Trabajo, Patricio Donoso, señala que si bien el ranking es positivo y mide la capacidad de atraer talento extranjero, esto no se refleja, pues un alto porcentaje de trabajadores en el país siguen en informalidad. Existe un 54% de fuerza laboral en el Ecuador que es informal. Si lográsemos, en alguna medida, formalizar a ese 54% de informales en el mercado laboral, tendríamos mejores condiciones de trabajo, de estabilidad. Por ello, ambos especialistas advierten que el desafío no es aparecer en el ranking, sino lograr que esas condiciones también beneficien al trabajador ecuatoriano y reduzcan la informalidad. Las empresas tienen que permitirnos el acceso a los propios ecuatorianos, valorar el talento ecuatoriano. Lograr mayor seguridad ciudadana, apoyar al turismo, porque muchos de aquellos que vienen a integrarse al Ecuador desde el extranjero vienen al turismo. Ismenia Solórzano, Teleamazonas.